gusto de siempre le damos la bienvenida a esto que es Causa y Efecto, este espacio que a través de los medios públicos del Estado de Morelos dedicamos precisamente al análisis, al debate, al plantear una serie de ideas y por supuesto a discutirlas. Este espacio con un espíritu periodístico de comunicación, con personajes por supuesto que saben de la materia. Y por eso agradezco que en el espacio siempre tengan la disposición de compartir toda su sapiencia a Miguel Ángel Rivera y a Leonardo Valadez. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Saludos cordiales. Bienvenidos de nueva cuenta. Presentación. Pues y es que hay mucho que platicar, han sido días muy movidos, álgidos, materia que es necesario poco a poco pues desmenuzarla. Y para comenzar, si les parece, pues no podemos evitar abordar pues esta relación que sigue siendo tensa, México-Estados Unidos, Donald Trump, sus ocurrencias, sus decisiones, y que esto pues conlleva tomar también una serie de acciones por parte de México, pero que pareciera que apenas esto comienza, Miguel Ángel. Sí, apenas se cumplió que un mes, ¿no? Un mes, poco más de un mes. Sí. Y ya son muchas las ocurrencias de Donald Trump, pero pues, también ya ha tenido sus efectos negativos en su propio país. Hay que recordar que el día del presidente, que le llaman, o el día de los presidentes. Que él solito se autofelicitó, ¿no? Casi. Y hubo muchas manifestaciones en contra de sus ocurrencias, para no decirles de otra manera. Sí. Y bueno, una de las cosas que más preocupa a México, bueno, nos sigue preocupando, es la cuestión de los migrantes, de los que están amenazados con volver al país, por dos cuestiones. Uno, lo social y lo económico, el impacto para el país, para México, y segundo, lo social, lo humano, la división de las familias, sí. El desarraigo, porque bueno, finalmente ya estaban instalados, ya hacían una vida normal, digamos, en el territorio de los Estados Unidos, y ahora, bueno, tienen que volver a sus orígenes. Y insisto, sobre todo con la división de la familia. Ya tuvimos un caso extremo, lamentable, de un suicidio. Sí. Que bueno, pues ojalá, esperemos que no se repita. Y claro, son situaciones extremas y la vida vale un poco más. Reacciones desesperadas, ¿no? Sí. Pero aún así, bueno, pues decimos que la vida vale más que un empleo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar. Afortunadamente hay muchas organizaciones civiles y oficiales en el gobierno. Sobre todo un grupo de senadores han promovido una iniciativa para ayudar a los migrantes. Los diputados han hecho lo propio, los gobernadores en la CONAGO están también preocupados y preparados para atender a quienes regresan a sus entidades. Entonces creo que esto es lo que tenemos que hacer, mantener una actitud solidaria, unida. La palabra unión se usa con mucha frecuencia sin darle su sentido real, y en este caso creo que es uno de los momentos más en que debe de ser más válido y aceptado plenamente. Tenemos que estar unidos los mexicanos para hacer frente a todo lo que viene. Y es que en lugar de replegarnos, pues es ser proactivos, ¿no, Leonardo? Ante situaciones, el señor Donald Trump está echando todo para atrás lo que había hecho Barack Obama, ¿no? Por ejemplo, beneficiar a los Dreamers, por ejemplo, ¿no? Y que esto, una serie de reconsideraciones todavía se mantiene vigente, si eso se puede mantener todavía como ocurrió con el primer presidente negro en Estados Unidos. Sí, mira, yo creo que Barack Obama llevó una política laxa en materia de migración, pero cuando digo laxa no me refiero necesariamente a que no ocurrió. Sí, no, ocurrió, incluso los números dicen que hasta más, ¿no? Y el speaker, el vocero de la Casa Blanca, de Donald Trump, ha dicho lo que reitera ahora con frecuencia el presidente de Estados Unidos, que algunos medios no están informando la verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Que en México estamos preocupados, en México, por lo que está ocurriendo con los migrantes mexicanos. Y gran parte de los centroamericanos y sudamericanos y de otras naciones que utilizan nuestras fronteras para llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, creo que los medios extranjeros, los Estados Unidos particularmente, y los mexicanos, no nos informaron con plenitud lo que ocurría en materia de migración durante la época de Barack Obama, en donde se habla de 3 millones y medio de mexicanos que fueron expulsados siguiendo el método silencioso. No dijimos nada, no pasó nada y más. Ahora lo que preocupa son los Dreamers, que les llaman, pero pareciera que el propio presidente de la Unión Americana ha reculado a volver un poco a la protección que se le daba a esas personas, a pesar del ruido que se ha hecho. El ruido que se hizo con la primera mujer refiere al robo de identidad, Claro. usurpación de actividades que no le correspondían a llegarse documentos, como dijéramos los chilangos aquí en Santo Domingo, de fraude para presentarse lo que no es. Sí. Creo que por ahí anda el uno. Y el otro que también hizo ruido, pareciera que como acaba de ocurrir en México, en donde 58 personas fueron detenidas en la frontera sur porque parecían maras, de las maras salvatruchas, pues creo que en Estados Unidos le aplicaron al segundo también esa dosis por algunos tatuajes. Ajá. Bien, lo que debe quedar claro es que es momento que el Ejecutivo Federal, el Congreso local de Morelos, naturalmente, el gobierno de Morelos, a través de su gobernante, Graco Ramírez, estemos preparados. Nuevos empleos, más generación de posibilidades de escuela para los que regresen y demás. Pero más que nada me llama la atención los 1,000 millones de pesos que recibió Josefina Vázquez Mota, que se supone era para ayudar a los extranjeros, a los mexicanos radicados en Estados Unidos. A mí mucho me gustaría que ahora que es importante personaje para el Estado de México, nos diera una platicadita de qué se hizo con ese montón de dinero y de qué manera ha beneficiado o seguirá beneficiando a los mexicanos radicados en Estados Unidos. Y que esto, independientemente, porque sí, obviamente, ya se habían tardado algunos, pero la incursión de dirigentes políticos, algunos que seguramente son suspirantes para un cargo de elección popular próximamente en tierras estadounidenses, defendiendo los derechos de los connacionales y todo esto, bueno, ha llevado también que el propio gobierno mexicano, al igual como lo hizo, cuando menos en discurso, López Obrador, de acudir a instancias como la ONU, pues no está descartado, ¿no? El propio Luis Videgaray lo ha dicho. Sí, los tribunales internacionales y las organizaciones como Amnistía Internacional serían un buen tribunal, pero yo creo que México no tiene por qué recurrir a esas instancias si tenemos las instituciones y tenemos, sobre todo sostenemos una posición digna. Lo que tenemos que atender es a los nacidos en México, y bueno, y a los que se incorporan, que también hemos recibido ciudadanos de muchas partes del mundo que se convierten en mexicanos por decisión propia. Bueno, pues a esos hay que atenderlos, y creo que México tiene la capacidad, los recursos. Es cuestión de organizarnos, de mover más nuestra economía para darles lugar, mejorar el sistema educativo, que de todas maneras ya estábamos inmersos en ese proceso. La reforma educativa también es otra de las realidades. Además, y no tiene nada que ver con los Estados Unidos, porque se hizo precisamente porque nos dimos cuenta de que nuestro sistema educativo tenía deficiencias, y para poder competir necesitamos gente mejor preparada, más capacitada. Entonces, creo que México tiene los recursos y no tiene que estar demandando más que el cumplimiento de las leyes. El libre tránsito es un derecho universal. Claro que es difícil aplicarlo porque las naciones como Estados Unidos, algunos de Europa, pues atraen a los migrantes por el estado de bienestar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzar ese estado de bienestar y ofrecerlo a todos los ciudadanos mexicanos. Por cierto, en otra, más adelante les quiero platicar también, una de las cosas que tenemos que hacer de inicio es identificar bien a todos los ciudadanos mexicanos. Hay muchos que no, a pesar de la credencial del INE y a pesar del CURP,
hay muchas personas que no tienen una identificación. No tienen un acta de nacimiento. Un acta de nacimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar. Bueno, vamos a la pausa entonces, la primera de causa y efecto. Después de esta le compartimos nuestras formas de contacto, de comunicación. Queremos saber qué es lo que usted opina. Y por supuesto, para todos quienes seguramente también ya nos comenzaron a ver en los Estados Unidos, porque este programa también se transmite a través de internet y llegamos a cualquier rincón de este planeta, pues de ustedes de manera particular esperamos algunos de sus mensajes. Esto es Causa y Efecto y estamos en breve de regreso con todos ustedes. Gracias, estamos de regreso aquí en Causa y Efecto a través de las pantallas de los medios públicos del estado de Morelos. Mucho gusto nos da saber que ya comienzan a participar a través de las redes sociales, los correos electrónicos y conoce cada vez más dónde participamos en diferentes espacios quienes precisamente integramos este equipo de trabajo. Les recuerdo que en el Facebook y en el Twitter, en las cuentas oficiales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, usted puede hacer cualquier comentario de lo que aquí se aborda. Y Miguel Ángel, recuérdanos por favor dónde pueden saber más de ti. Bueno, en el diario Crónica, martes, jueves y sábados, la columna Clase Política, y en mi portal conclaseweb.com en internet. Leonardo Valadez, recuérdanos. Sí, claro, desde luego, la columna Causa y Efecto en hombresdelpoder.com, y debo comentar que hoy mismo el tema es el de Cuba, que el gobierno de Raúl Castro impidió el ingreso no solo del expresidente Felipe Calderón, sino también de funcionarios de alto nivel de la Organización de Estados Americanos. Temas que no pierden vigencia y que ustedes pueden estar consultando precisamente ahí en la web. Y le recuerdo nuestro correo electrónico, causa-y-efecto@hotmail.com. Bueno, hablando de todo este asunto de las políticas migratorias, de qué es lo que hace o no hace el señor Donald Trump, de qué manera reacciona el gobierno de México. Bueno, pues no hay que perder de vista estas reuniones, acercamientos que han tenido quienes integran la Conferencia Nacional de Gobernadores, los mandatarios estatales, particularmente los que están en la franja fronteriza y obviamente con el apoyo de todos los demás, pero ya acercamientos ante esta amenaza de que se cerrarán las fronteras para los términos comerciales. La CONAGUA se ha reunido con diplomáticos, caso específico de Graco Ramírez, recién con la embajadora de todavía, pero no sé si habrá cambio o no, de Estados Unidos en México, pero también ya con el embajador de Japón, con el embajador de China, para explorar precisamente todo lo que en otras partes hay oportunidad de hacer si es que en Estados Unidos ocurre lo que dicen va a suceder, Miguel Ángel. Sí, las posibilidades son muchísimas. Lo que hay que aprovechar es el tiempo. Esto es urgente, o sea, el regreso de connacionales ya está ocurriendo y lo que necesitamos es desarrollar nuestra industria, bueno, y hasta la producción primaria, los productos agropecuarios que tienen, hay que decirlo, una gran demanda. El año pasado, una de las cosas que presumió el gobierno, y en particular la Secretaría de Agricultura, fue que ya las exportaciones de productos agroindustriales, porque también incluyen, por ejemplo, la cerveza, ya superan a los ingresos por petróleo. Vaya. Entonces, no le toques ese sono que ahorita va a brincar, pero el especialista, me estoy metiendo en terreno, pero bueno, las posibilidades de exportación son muchísimas. ¿Sí? Afortunadamente ahora los transportes también son más rápidos y más eficientes, y antes los productos agropecuarios pues no resistían las grandes travesías por tierra o por mar, y ahora sí se pueden enviar. De hecho lo estamos haciendo al Medio Oriente, que para el Medio Oriente le dicen los europeos, pero para nosotros es el más lejano todavía que China. Y entonces también podemos mandar a China, de hecho le estamos vendiendo a China, le vendemos a Rusia, en fin, creo que solamente es cuestión de iniciativa y de organización para que podamos exportar más y sustituir las exportaciones
que estamos enviando a los Estados Unidos. Mucho se tiene que hacer, porque no tan solo son los energéticos, que sí es muy importante el tema también. De allá viene mucho de lo que aquí se consume, Leonardo. Sí, mira, yo luego le digo a mis hijos cuando vamos al mercado, hay que aclarar que yo sí voy al mercado. Como en Además muchos, el súper al mercado. que no significa que seamos mandilones. ¿No? Si no van a decir, oye, ¿qué onda? Ajá. El asunto es muy claro. Antes de las exportaciones de todos los productos agropecuarios, antes del Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari y otros personajes de la época, era frecuente llegar al mercado y encontrar unas manzanas preciosas, ricas, mexicanas, de Delicias, Chihuahua. Sí. Era rico encontrar los aguacates de piel delgadita, sabrosos también, los de Michoacán, que es una zona rica en producción. Eran unos melocotones, una fruta tan sabrosa, el plátano de Tabasco. Pero gracias, en virtud al Tratado de Libre Comercio, productos como la zanahoria son muy cotizados en Canadá. Productos como el aguacate, ustedes lo saben más que yo, Sí. por eso del Super Bowl, ¿cómo se llama? ¿Qué tanto se Que consume? son cientos de toneladas de ese producto. Bueno, pues todos nuestros productos de excelente calidad van al extranjero, Sí. a Estados Unidos. Pues bueno, si se suspende el Tratado de Libre Comercio o tiene modificaciones, que nos dejen un poquito de eso para nuestros mercados. Sí, sí, sí. Para el mercado de la señora que va al mercado de zona, para quien va al tianguis y para quien va al súper. Claro. Lamento informarte que no va a ocurrir así. Es que esos precios que se pagan en el extranjero, nunca los vamos a pagar los mexicanos. Así es. Entonces, desafortunadamente, así es el comercio internacional y si no lo quieren en los Estados Unidos, el aguacate tan sabroso. Japón lo va a querer. Sí, o la que otras naciones, ¿no? En Japón, bueno, pues tú has estado en Tokio, ya ves que el melón, por ejemplo, es súper apreciado. ¿Te acuerdas cuánto costaba un melón? Un melón. Ujú. Y de ahí la importancia. $10 Sí, un no, melón. da la importancia a los acercamientos con los gobernadores de estados allá en Norteamérica, que allá sí son autónomos, allá sus decisiones de Sí, los sí. gobernadores son Y independientemente de también lo lo que sean los municipios. que condados, o asume como le el llaman. gobierno de Donald Trump. Allá sí pueden levantar la voz, levantar la mano y aquí no te metas. Pero esa es la importancia de lo que está haciendo la CONAGO precisamente para de alguna manera vincularse estas alianzas y defender lo que pues para ellos también puede resultar benéfico, ¿no? En caso de ocurrir algo extremo. Si tengo medio minuto, en las giras internacionales que obviamente Miguel Ángel ha hecho y que tu servidor también, había que comunicarse, por ejemplo, de la India a México, te tardaban 6, 8 horas en darte una llamada telefónica. De China ya ni preguntes porque era virtualmente difícil, no solo porque aunque usasen el inglés, no es lo mismo que el chino mandarín y demás. Bien, pues ahora las redes sociales son una maravilla, Por supuesto. por lo que estás diciendo. Hoy vemos en tiempo, ¿cómo Real, se dice? casi. Tiempo real. Sí. Vemos cuando Graco Ramírez está trabajando en la zona fronteriza, de este lado y de aquel lado, junto con otros gobernadores, tanto nacionales como del sur de Estados Unidos, buscando mecanismos de apoyo a los migrantes. No me refiero a Graco como el presidente de la CONAGO, ni a los gobernantes. Me refiero a lo que son hoy los medios de comunicación. Sí. En Chicago nos ve Helen Apis. En otra población de Estados Unidos nos ve Liliana no sé qué, gente que manda sus comunicados y te los están transmitiendo inmediatamente ahora que bien. vemos del YouTube. El Instituto Morelense de Radio y Televisión tiene una presencia en los medios alternativos, ¿cómo se dirá, Miguel Ángel? No, los medios medios electrónicos electrónicos también, también. o las Sí. redes sociales. Bueno, esa es la Hoy estamos importancia. más comunicados que nunca. Por supuesto, y por eso es que ampliamos esta agenda, una agenda globalizada, ¿no? Hay que llamarlo, con diferentes temas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto que ya adelantaba Miguel Ángel. Esto que en Cuba está presentándose, que sorprendió quizá no a todos, pero sí, con esta negativa de que entraran algunos personajes no tan solo de México, sino de otras naciones latinoamericanas y, por supuesto, algunas otras cosas que a usted seguramente le van a ser de su interés. Regresamos, esto es Causa y Efecto. Ya en este
tercer y último bloque de causa y efecto. Rápidamente vamos a abordar algunos temas que no queremos dejar de lado. Y le recordamos que si quiere volver a conocer de lo que aquí se habla en el canal de YouTube del canal de Morelos, lo puede hacer. Así búsquelo, canal de Morelos en YouTube. Y hay ya pues una serie de programas que están en la web y que de nueva cuenta pues usted nos va a ayudar en recordarlos. Bueno, abramos un paréntesis de la grilla a la política. Vamos a hablar un poquito de cuestiones también de esparcimiento. Leonardo, recién se anunció la 24ª edición del Festival Francés Acapulco, que será en marzo, si no estoy equivocado, ¿verdad? Así es, por ahí tengo el nombre del secretario de Turismo. Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez. Escalona. Bueno, pues sí, nos invitaron a un evento de presentación de lo que será el 14 Festival de francés de Acapulco. Acapulco, sí. Diego, que es uno de mis reporteros juniors y que suele acompañarnos a esos eventos, tuvo el interés de que fuésemos, acudimos y él platicó ampliamente con el secretario de Turismo del Estado de Guerrero, quien echó por delante a su gobernador, sí, claro. Héctor Astudillo Flores. La parte de turismo es importante. Debo reconocer que yo aprendí mucho en Ovaciones, primero, y en el Universal después, para la cobertura informativa de los eventos de turismo, que a veces pensamos que no son importantes. Y yo creo que es lo más importante para el ser humano. Venir a Morelos, acabamos de estar en Cuernavaca, en uno de los hotelitos aquí cercanos al canal. Sí. Me quedé con mis hijos, disfrutamos de la alberquita y disfrutamos un buen desayuno con frutas, o 2 o 3. Sí. Y bueno, el paseo Cuernavaca tiene muchas cosas interesantes que mostrar. Pues ahora Acapulco y la Alianza Francesa, el gobierno del Estado de Guerrero y desde luego innumerables dependencias e instituciones públicas y privadas, como la Secretaría de Turismo. Museo Sumaya, el INA, la Fundación Carlos Slim. Así es, ¿no? Participan en este evento que invita a la población nacional y extranjera a visitar los eventos de que darán cuenta la gastronomía del estado, sí, la gastronomía de Oaxaca, la gastronomía de otras Oaxaca, tú más que nadie conoces la gastronomía de Oaxaca. Bueno, pues yo creo que hay que ir, porque además, sin desconocer que hay situaciones de violencia que afectan a la población de algunos de los estados, municipios de los estados de la República, se habla de 50, también es de reconocer el esfuerzo que hacen los gobiernos estatales por mejorar las condiciones de su industria, de su comercio, de su turismo, y es el caso en este momento con la Alianza Francesa, para que vayamos a Acapulco, está cerquita aquí de nosotros, a darnos una Del 9 al 12 de marzo es este Festival Francés Acapulco, que tendrá una serie de actividades culturales, además de lo que seguramente ya pues escribirá Leonardo en alguna de sus colaboraciones, ¿no? Así es, desde luego que sí. Bueno, Miguel Ángel, Cuba hoy dice, pues estos señores no pueden entrar en una actividad, sí, ciertamente para conmemorar a uno de sus disidentes principales, pero le cerró la puerta a Calderón, le cerró la puerta al presidente de la Organización de Estados Americanos, entre otras personalidades, y esto causó furor para algunos. Bueno, es natural, era lógico esperarlo. El régimen político cubano no ha cambiado, tienen todavía para ellos el problema de los anticastristas, de los antirrevolucionarios, y bueno, insisto que no es para mí una sorpresa, porque hace muchos años, más de 30, estuve en Ecuador en una reunión de periodistas de toda América Latina, y uno de los temas a discusión fue la libertad de prensa. Y entonces el cubano castrista dijo, yo quiero hablar primero. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar, por eso quiero hablar primero. Y entonces dijo, yo no participo en el debate, porque para la Revolución Cubana sería imposible o impensable autorizar a los contrarrevolucionarios a hablar en contra de la revolución. Entonces, para nosotros eso no existe. Estamos hablando todavía de dos mundos. Los que estamos acostumbrados al liberalismo y a otros regímenes democráticos en donde gozamos de la libertad de tránsito, de la que hablábamos hace rato, de la libertad de expresión, de la libertad de
¿cómo se llama?, de política, de manifestarse en contra del gobierno, de las ideas, de expresar abiertamente las ideas, pues, se nos hace irreal, pero ese es otro mundo, y de alguna manera lo que tenemos que esperar es que los mismos cubanos, porque para eso es la autodeterminación de los pueblos, los mismos cubanos cambien ese régimen y se incorporen a la vida a la que nosotros estamos acostumbrados el resto del mundo, de gozar de libertades como las que mencionaba, la de expresión, la de libre tránsito, la de libre y emprendurismo, como le llaman ahora, de hacer sus negocios, claro, de dedicarse a la actividad que a cada quien le plazca y no lo que te obligan a Uno hacer. de los desafíos que sin duda tendrá Luis Videgaray, ahora ya como secretario de Relaciones Exteriores, reunido con la Junta Política, ¿no?, de Coordinación, ahí en la Cámara, y que entre los del PRI, el PAN y el PRD tendrían que establecer qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, mira, yo creo que Videgaray ha actuado prudentemente, ha participado primero con ¿qué es Jucopo, verdad? Junta de Coordinación Política. De la Cámara de Diputados, 63 legislatura. En otra ocasión hablaremos ya de los personajes que son líderes naturales en el Congreso, federal, estatal, desde luego el de Morelos. Por hoy yo me quedaría con la idea de que Videgaray está haciendo bien su talacha. Bueno, pues nosotros ya nos vamos, se nos termina el tiempo. Por supuesto, la invitación abierta para que la próxima semana nos acompañe aquí en Causa y Efecto, recordándoles las vías de contacto con nosotros en el Twitter y en el Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por favor, Miguel Ángel, recuérdanos dónde te pueden leer. En el diario Crónica, martes, jueves y sábados, y en el portal conclaseweb.com. Leonardo, por favor. En Nombres del Poder.com, la columna, como va el nombre del propio programa, Causa y Efecto. Causa-y-efecto@hotmail.com es el correo, y con el agradecimiento de siempre por su sintonía. Hasta la próxima semana.